Gracias, doctor Satzai, por acompañarnos estos minutos. Gracias a usted Pero por invitarme. me interesa su opinión en esto. ¿Recuerda a otra época nuestra, de otros gobiernos, o algún gobierno conocido que pueda haber vulnerado tantas veces la Constitución Nacional? Bueno, a este grado, por lo menos en la Argentina, no recuerdo, salvo los golpes de Estado. Bueno, pero ya sabemos que estamos en otro régimen. Usted me imagino que se refería a dentro de la democracia, si se puede decir, ¿no? Porque acá democracia no hubo para mí casi nunca. Pero bueno, cuando era supuestamente periodo democrático, en general se ha violado la ley y la Constitución. Pero a este grado yo no recuerdo nunca. Ahora sí, hay otro país, Venezuela. Sí, que todavía más, porque ahí está todo ya la cosa criminal, está, en fin, y Rusia. Pero, Rusia es un sistema mafioso absoluto, donde los periodistas se los mata. Pero no son sistemas democráticos. Pues, tienen la pretensión, Tienen la pretensión. Tienen la pretensión. Pero ¿nosotros somos un gobierno democrático? No. No. Pero por eso le digo. No. Entonces, es lo que yo le decía antes. Es una transición a la democracia desde el 83 decreciente. Ya el decrecimiento es tal que no sabemos dónde estamos. Para mí ya es un sistema por lo menos autoritario. Absolutamente. Violación a la división de poderes, violación al federalismo, violación al principio de legalidad, violación a la Constitución, cantidad de derechos vulnerados, empezando por los de los adultos mayores, los jubilados, que se los pasa por encima, en fin, y podríamos seguir, ¿no? Se convocó a el grupo de los 6. Pensando que iban a discutir el tema de cómo implementar la ley de abastecimiento y demás. Por fin se pusieron los pantalones largos y dijeron no vamos. Sí, pero primero fueron 5. Primero fueron, pero en la segunda no fue vez... el campo, pero primero fueron 5. El empresariado nuestro es realmente muy complicado, ¿no? Muy cómplice ha sido en esta experiencia, salvo honrosas excepciones, donde pongo la Comisión de Enlace del Campo, que demostró realmente mucho coraje y así lo pagó, y capacidad de estar juntos, porque mire que más de lo que ellos han tratado de dividir, pocas veces se ha visto las operaciones. Sin embargo, están juntos. Y Aranguren, para mí. ¿Que Aranguren se opuso? No, Aranguren me parece una figura extraordinaria. Por eso le digo, como empresarios dignos que supieron resistir, yo hablo de la Comisión de Enlace con todas las entidades del campo y Juan José Aranguren como empresario, que tuvieron dignidad, que se enfrentaron a un ser abyecto como Moreno, que los insultaba, que los amenazaba, que los recibía con una pistola, cosas que no se puede creer. Y los empresarios iban y bajaban la cabeza. Y a mí hasta algunos me dijeron, no, hay que conocerlo bien, no es mal tipo. Yo decía, pero ¿cómo puedes aceptar un energúmeno que te llama a las 3 de la mañana con el celular? Que se presenta cuando vos te recibe con una pistola al lado, no salió en el diario, vos me lo has dicho. Y eso, ¿cómo me podés decir que no es mal tipo? O sea, evidentemente hay mucha complicidad. Ahora, ¿por qué hay complicidad? Yo creo que no es muy difícil de saberlo, porque se reciben cosas a cambio. Si no, lo mismo ha pasado, acepta que lo maltrata. El masoquismo no es tan generalizado. Lo mismo pasaba con los bancos, ¿no? Había algunos bancos cómplices que, mientras se enriquecían, fenómeno. El día que le pusieron alguna traba, se pusieron la vereda de enfrente. Bueno, pero por eso, en realidad somos una sociedad de clientes. Y lo que a mí a veces me saca o me pone mal es cuando estoy con gente de un determinado nivel que dice, ¿y qué querés? A estos negros se les da un sándwich de chorizo. Primero me molesta la expresión negro, ¿no? Pero además es totalmente injusto, porque es cierto, hay muchísima gente de muy bajos recursos que le ponen el sándwich de chorizo y el plan y acepta. Pero hay otros de muy altos recursos que le dan un mercado y va atrás a aplaudir. Entonces, ¿quién es más o menos cliente? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el de abajo está menos instruido. Es más grave el de arriba, que está instruido. Doctor, el tema de este Código Civil. Civil y comercial. Civil y comercial. Sí. Hay muchos
en un debate democrático jamás hubieran pasado. Bueno, mire, yo voy primero a la forma, antes de entrar a hablar del fondo, y le explico por qué. Este código no es un código legalmente sancionado, porque se violó torpemente el procedimiento para sanción y formación de leyes que surge de la Constitución y del reglamento de la Cámara, que es una ley de la Nación. Sustituyeron el tratamiento en comisión, como se prescribe, como debe ser, por una comisión bicameral que había además, se había deliberado antes. Muchísimos de los miembros ya no eran más miembros, por ejemplo el doctor Gil Lavedra. O sea, un disparate. Así que yo ya me he cansado en distintos programas y con mis colegas de decir esto hay que derogarlo, el que asuma tiene que comprometerse a derogarlo apenas asuma, es decir, mandar al Congreso, suspenderlo por más tiempo, porque entra en vigencia el 2 de enero del 2016, ya que el primero es feriado, de modo que no entre en vigencia, porque de una vez por todas no podemos aceptar que se viole torpemente el modo como se expresa la voluntad del Congreso. Ahora, doctor, ¿habría que realizar uno nuevo o simplemente anular el que esté, el nuevo? Este hay que derogarlo porque no es ley. Después puede servir de base, hay cosas interesantes para ponerse a trabajar de nuevo y ponerse a trabajar bien. Además dando participación, que no se dio casi ninguna. Ahora, él se contradice. Bueno, pero eso porque no participó en la Comisión de Legislación. Entonces no se vio. Usted sabe, la Comisión de Legislación es precisamente para trabajar en la redacción. Correcto. Entonces se hace un trabajo de testeo y usted trata que no se contradiga. Eso es como lo sacaron express, que está en un término también de esta década, las leyes express, como si fuera una fast food. Entonces al salir así, mire cómo sale. Una violación total es que si usted tomó un compromiso en una moneda extranjera, que la pueda devolver en especies o moneda nacional. Eso es inconstitucional, pero hay otro artículo que pareciera decir lo contrario. Claro, pero si se le debe al banco, claro. Al banco hay que pagarle en dólares. Pero por eso le digo, es una cosa grotesca, de una contradicción tal, de una violación al principio de igualdad a favor de los ricos. Eso es lo que hay que remarcar, porque se venden como progresistas. Y resulta que si eso no es a favor de los ricos, los bancos son los más poderosos. A ellos hay que devolver en dólar. Ahora el banco le debe al pobre tipo que metió dólares, le da especificado al valor oficial, es decir, una confiscación. Absolutamente. La diferencia es confiscación, ¿o qué es? Y bueno, no sé, realmente yo le decía antes, me desorienta porque no sé a dónde va este gobierno, hacia dónde apunta. ¿Sabrá el gobierno a dónde va? Digo, porque todos los días es una cosa diferente. Es como una especie de sistema espasmódico, que además hoy dicen blanco, mañana negro. Mire con el tema de la composición de la Corte, ¿no? Fue durante el 2006, durante ya el final del primer mandato de Kirchner, que salió una muy buena ley, la que disminuyó el número de miembros de la Corte. Se trató de superar el desastre de la Corte menemista, que se amplió a 9 para hacerse una Corte a medida. Y así vimos cómo no fue. La mayoría automática. Bah. O sea que estaba muy bien volver a 5. Cuando se llega finalmente, desgraciadamente por el fallecimiento de 2 personas muy dignas, como fueron la doctora Argibay y el doctor Petraki, se llega al número deseado. Ahí entonces se empieza a hablar, no sé si el Cuervo o el otro, porque se llaman así todos, Julián Álvarez, como la calle, dice que el número es para discutir, porque por ahí se aumenta. Pero ¿y dónde se ha visto? Entonces usted se da cuenta que es algo... Se supone que la continuidad del gobierno, ¿no? En el mismo, cuando ella, la doctora Kirchner, era la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, salió de allá. Cuando ella era presidenta hacía lo que ella quería, si no, no salía. Entonces ahora resulta que hay que cambiar, cuando justo se llega al número. Entonces por eso le digo, ¿sabe el gobierno a dónde va? Si no, ¿cómo puede ser un día blanco, mañana negro, mañana no se sabe qué? Yo decía antes, y hablaba de perversidad, sí. No se había enfriado todavía el cadáver de Petraki y ya estaban calculando cómo echarlo a Fight para poner su gente. Sí, sí. Totalmente, absolutamente, no, y viendo
cómo endulzan la píldora al radicalismo para que el radicalismo ceda y ponga un amigo y ellos pongan un amigo de ellos. Es eso. Ahora, porque no pueden por los 2/3, necesitan por lo menos 10 senadores de la oposición, que básicamente es la bancada radical, que supera por mucho eso, así que está ahí la llave. Ahora, la oposición está haciendo, desde mi punto de vista, un papel muy blando. Bueno, no es fácil para la oposición, no es que voy a salir en defensa necesariamente, porque está muy en minoría. Entonces, todo lo que hacen en el Congreso siempre juegan su contra. Si van, porque van. Si no van, porque no fueron. Si dan quórum, ¿para qué le dieron quórum? Si no le dan, hay un poco de eso. Ahora, es cierto, ante una situación así, que en realidad lo que ha habido es un cambio de régimen, toda la oposición, que supuestamente es democrática, no solo para algunas cosas, para todo, debería estar unida. Porque acá se necesita un gobierno de salvación nacional, como pasó en la Francia después de la segunda posguerra, que se unieron todos los partidos y armaron un gobierno de coalición durante 2 o 3 años y se estabilizó la situación. Como pasó en Alemania no hace mucho, usted se acordará, la gran coalición. ¿Por qué? Porque no tenía ninguno de los 2 grandes partidos mayoría suficiente, entonces lo que parecía el agua y el aceite, la democracia cristiana y la socialdemocracia, por el país se unieron. Bueno, entonces, y podemos dar muchos ejemplos, hay ejemplos en Austria, hay ejemplos también en países latinoamericanos. De alguna manera fue eso en su momento, la salida de Pinochet, la unión básicamente demócratas, cristianos y socialistas, más partidos menores. Con la concertación democrática también fue una especie de gobierno de salvación nacional. Acá ¿cómo no se logra? Y además ellos tendrían ya rápidamente 10 puntos básicos de política que todos acuerdan. Políticas de Estado, que todos, por 5 años nadie tendría que mover los pies del plato. Exactamente, todos. Y entonces después sí, va a haber competencia, va a haber matices. Pero hay un mínimo denominador común en el que todos están de acuerdo. Yo les diría casi como los 10 mandamientos. Exacto. Cumplir con la ley, no violar la Constitución, luchar contra la corrupción, trabajar por la independencia de la justicia, no emitir monedas para financiarse y algunos puntos más. Hay que modificar totalmente el Consejo de la Magistratura porque es una aberración lo que han hecho allí. Sacar a todos los jueces y fiscales corruptos que avalaron este sistema, que durmieron sobre expedientes, que llegaron a sentencias absolutamente avalatorias de la corrupción. ¿Se pueden sacar esos jueces? Pero por supuesto, ¿cómo no se va a poder? Hay que hacer juicio político. ¿Cómo no se va a poder? ¿Por qué hay que avalar gente que ha demostrado que no, mi preocupación es que cuando se los nombra, después cuesta horrores sacarlo. Bueno, pues ¿sabe lo que va a pasar con los ñoquis de la cámpora? No, tampoco. ¿Sabe por qué? Porque ninguno llegó por concurso. La estabilidad del empleado público es cuando fue por concurso. Si no, no tiene estabilidad. Qué buena noticia. Yo se lo digo. Ya soplo esto para que se empiecen a remangar. Ahora hay que ver. Una oposición, el que gane, para que esté fuerte, tiene que tener estos puntos de política pública que muestre realmente una unión. Y luego, el que gane va a tener que hacer un gobierno de coalición, porque todos van a estar minoritarios en el Congreso. Y eso va a ser una gran salvación. Es como ha gobernado desde Cardoso Brasil. Es como gobierna Uruguay desde que se salió la democracia. Es como gobierna Chile desde después de Pinochet. Y no les va tan mal, ¿no? Pero a nosotros tenemos, y ya se está hablando, de 14, 15 candidatos a presidente. Claro. Así no salimos más, porque el que gana con el 23-24% sigue siendo pero igual en las PASO se van a quedar muchos afuera. Después de las PASO. Sí. Muchos. Va a haber. Se va a achicar. Jacobe nos decía los otros días acá. Y que es un hombre muy, muy lúcido. Muy lúcido. Que esto se decide en un balotaje entre Macri y Massa, porque ninguno llega, pero de ninguna forma. ¿Él piensa que las PASO no van a jugar como una suerte de primera vuelta? No, pregunto porque... No sé, no. Él lo que dijo fue eso. O sea que vamos a votar 3 veces, es decir, PASO, primera vuelta y segunda vuelta. El balotaje dice que es absolutamente... Si él lo dice, le doy fe porque es un hombre muy serio, con trabajos extraordinarios, su opinión pública. Ahora, tengamos en cuenta que falta un año. En la Argentina, un año es otra era, con todo lo que pasa de una semana a la otra. Y o sea, esto puede ser válido hoy, pero dentro de un año...
lo estamos viendo, ¿no? Por eso, todos los días aparece algo nuevo. Por eso le digo. Doctor, una pregunta como un analista que usted es de la justicia. Se habla de Zaffaroni como el gran jurista. ¿Quién habla de eso? Pero sus fallos, desde mi punto de vista, dicen todo lo contrario. Pero mire, no solamente eso, dejemos de lado el contenido de los fallos. Yo voy a apuntar a otras cosas. Una primera es una persona que ha demostrado carecer de uno de los atributos más importantes para ser un buen juez: no ser independiente. Eso a ojos vista. 2, una persona que la mitad del tiempo está de viaje, es decir, que no cumple con la función. Si está dando clase en Alemania, en la China, no sé dónde más. Casi nunca está. Usted sabe que nunca, en cerca de 11 años que es juez de la Corte, el voto de él fue el primer voto. Lo que habla de que nunca ha trabajado realmente sobre un expediente porque no está. Él siempre o adhiere a una disidencia, pero quien abre el fuego ha sido siempre otro. Y lo tercero, yo tengo serias dudas sobre la integridad moral del doctor Zaffaroni. Porque ¿cómo se explica lo de los prostíbulos? Que nunca se investigó y que espero que se investigue. No es aceptable que un juez, no solo de la Corte, un juez al mismo tiempo tenga 8 departamentos donde como actividad es el prostíbulo. Pero veremos el gobierno que gane y el interés que tenga en todo esto. Y la sociedad. Es imposible que él lo supiera, que estaban... Bueno, yo pienso lo mismo. Trabajando... Por una cuestión muy sencilla, la persona que administraba vivía o vive con él. Y además de eso, somos personas grandes. Si a usted recibe 5 a 10 veces más del valor de lo que vale el alquiler, ¿por qué? ¿Usted no le llama la atención? Algo raro se está haciendo. ¿Y además no le daría protección? Bueno. Porque esa es otra. Yo es decir, usted lo alquilo y te doy protección. Estoy de acuerdo, es muy probable, se dice. Bueno, de hecho, la Alameda, que yo admiro mucho a Gustavo Vera, que fueron ellos los que lograron descubrir, ellos sostienen que estaban protegidos por orden de él. Doctor, y volviendo al otro tema de constitucionalidad, el campo, es decir, no el campo, sino el grupo que aparentemente ahora están unidos, van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Ah, usted dice los 6. Los 6. Sí. ¿Qué dije? No el campo, sí, perdóneme, no. El campo es uno. Sí. Sí. Pero el que lleva un poco la voz cantante es el de la sociedad rural, ¿no? Sí, porque los otros prefieren esconderse, pareciera. ¿Tiene visos de posibilidad? Para mí sí, absolutamente. Y le aclaro que yo no estoy patrocinando, ¿Pero con otro gobierno? No, esto no es gobierno, esto es juez. Sí, bueno, pero... Mire, con la democratización de la justicia lograron plancharla, ¿Se acuerdan? La llamada democratización, que era la dominación, se logró declarar la base inconstitucional y no pudieron aplicar la reforma. Yo realmente dudo, cuando se habla de la justicia, tengo dudas porque no sé a dónde va a llegar. Esto es muy grosero. ¿A dónde llega? Esto es demasiado, va a ver. Si no, va a llegar a la Corte y la Corte lo va a declarar inconstitucional. Póngale la firma. Hay posibilidades... Muy grosero, sí, perdón. No, digo, es tremendamente grosero. Hay posibilidades que el radicalismo se ponga de acuerdo con el kirchnerismo para nombrar un juez cada uno. Espero que no. Y le digo por qué. Primero, que el doctor Sanz, senador Sanz, presidente del radicalismo, rápidamente dijo que había que designar después del periodo electoral. Así que, lo cual sería lo más sano. Pero es lo lógico, es totalmente lógico. Con la renovación de autoridades, ¿por qué un poquito antes a las corridas para meter amigos? Y segundo, porque no veo qué beneficio electoral tendría. ¿Cuál es el beneficio? Si van a tener más senadores después del 10 de octubre, ¿para qué? Aún para negociar van a tener mejor posición de negociación. Y políticamente les va a costar muchísimo, es decir, políticamente les haría perder muchos votos, no tengo duda, en este momento. Así que no veo, primero, por las declaraciones de Sanz, que aplaudo, fueron muy rápidas, muy veloces, es un hombre lúcido. Y segundo, porque desde el punto de vista de la manera más, digamos, descarnada de analizar la política, no veo cuál es el beneficio.
El beneficio es para el gobierno actual, pero no para el radicalismo ahora. Todo esa pérdida, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí. Así que no veo por qué lo haría. Sabemos que Cristina y su entorno están todos sospechados de corrupción. Vamos a decir bien claro. Corrupción. Se han enriquecido de una forma brutal. Del blanco que ellos declaran no lo pueden demostrar. Ese es uno de los problemas, no pueden demostrar el blanco. Que debe ser la punta del iceberg del negro. Millones de dólares en alquileres, en casitas, en Río Gallegos. En todo. Ahora, los terrenos del Calafate, que es una vergüenza, que ni se investiga. ¿Y sabe por qué no se investiga? Porque la fiscal competente es la sobrina, es la hija de Alicia Kirchner, la fiscal del Mercado. Ahora, ella es la que investiga. Hace años que está sentada sobre el expediente, la han recusado, no, rechazó, ella no se excusó. Es una cosa de una grosería que no se puede creer. Es la sobrina. Bueno, y la mamá también tiene los terrenitos. Sin duda, forma parte de esta impunidad que hablábamos antes. De esta banda. Ahora, pero en Nevada está avanzando, la investigación. La decisión, tengo mis dudas que pudiera llevarse adelante. Y el juez Tiscornia me decía... pero en Estados Unidos, las 120 sociedades fantasmas de Nevada. Ojalá que... Bueno, eso está avanzando brutalmente. Ojalá que los fondos buitres caigan sobre eso. Lo van a hacer, ya cayeron. Ya tienen una primera sentencia favorable. Ahora se apeló, pero ya tiene una sentencia favorable donde se demuestra que efectivamente esas 120 sociedades fantasmas del amigo Báez, es tal la ruta y todo como se contó en los programas de su colega Lanata. Lamentablemente me queda solamente un minuto, pero quería decirle que los otros días me decía el juez Tiscornia, dice, no te preocupes por eso, porque los jueces son hombres que deben velar por la educación de sus hijos, por llevar el sustento a su casa y demás, y muchas veces se tienen que tragar sapos, pero cuando todo eso pasa, vuelven con una fuerza inusitada y le van a pasar las facturas. Pero obviamente, por además este gobierno nos ha humillado. Claro, ninguneo, humillación, utilización burda, lógico. Y ya empiezan, ¿usted ve cómo está cambiando? Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Para mí un honor tenerlo usted en mi programa. Es mutuo. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene.